Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos al episodio número 2 de Podcasts. Bueno, me presento, mi nombre es Brandon Reina, para los que no me conocen y para los que ya me conocen y a todos los que no me conocen, no importa, Dios los bendiga. Estoy aquí con mi estimadísimo Fersen. Fersen, por favor, preséntate. Hola Brandon, ¿cómo estás? Pues para mí es un gusto, mi nombre es Fersen Ruiz y qué privilegio estar acá en este podcast número 2. Número 2, porque los dos son mejores que los primeros. Sí. Bueno, el tema de hoy es muy interesante el que vamos a tratar y este tema va dirigido pues para los creyentes y, ¿por qué no? También para el público en general, ya de paso. Así es. Oye, pues, adelante. Oh, no, ¿ibas a decir algo? Sí, pero no, dilo tú primero. No, dale. No, tú primero. Dale, los segundos son mejor. Bueno, mira Brandon, el tema que estuvimos platicando por ahí anteriormente acerca de la situación religiosa dentro de la iglesia, creo que para todos es un tema muy intrigante o muy común el día de hoy, porque realmente creo que es vamos a hablar de lo religioso. Sí. Creo que el error número 1 que hemos cometido, voy a ponerme yo como ejemplo, voy a decir iglesia, porque yo también represento a una iglesia, soy un ministro, soy un pastor también, pero antes que todo esto también soy papá, sí, claro. Soy empleado, soy esposo, soy todo lo demás, pero también soy una persona, un ente religioso. Pero creo yo que uno de los errores más comunes que vamos a ver en nuestra sociedad el día de hoy es cuando queremos separar cosas religiosas y cosas de la sociedad, ¿sí? Creo que ahí ya empezamos a hablar del tema religioso, cuando podemos decir para los que no son cristianos y para los que sí son cristianos. Creo yo que Dios, vamos a hablar de Dios sobre la religión sobre todo, sí, claro. Está disponible para todo aquel que va a la iglesia y el que no va a la iglesia. El que le busca. Correcto. Sí, de hecho, el tema de la religiosidad también es un tema muy, muy controversial, porque a raíz o a lo largo de todo el tiempo que la iglesia ha existido, pues desde los inicios, desde que Jesús fue a su pueblo, pues también estaban estos conocedores de la ley, porque conocían la ley, o sea, y más sin embargo, estoy hablando de los fariseos, más sin embargo, la característica de ellos, o la característica hipócrita que resaltaba de ellos, era que exigían cosas que ni siquiera ellos mismos cumplían. Correcto. Y eso es lo que puede trasladarse a los tiempos actuales, ¿no? De que, por ejemplo, yo como cristiano, por así decirlo, puedo resultar tanto religioso al tratar de exigir algo o ser tan legalista con las personas que a lo mejor ni siquiera conocen de Dios. No solo hablo de los creyentes, sino también de los que ni conocen a Dios. Siendo legalista de tal manera de que digas, tienes que hacer esta cosa, tienes que hacer esto, aquello. Infinidad de cosas, manifestando que casi como diciendo que es por obras, y olvidándome a veces de mí y de obedecer yo. Yo creo que ahí es donde ya las personas empezamos a caer en esto que llamamos hipocresía, cuando exiges a los demás algo que ni siquiera tú eres capaz de hacer. Definitivamente. Ahora, fíjate que creo que hay que poner un fundamento, algo importante. Vamos a decir, vamos a poner que Dios es el agua potable que nosotros necesitamos. Que por cierto, creo que en algunas casas el día de hoy no hay. Sí. Un saludo para todos nuestros amigos del servicio de agua potable. Gracias por dejarme sin agua. Sí la pagué, Es cuestión técnica. Correcto. No sé. Bueno, sí. Volvamos al tema. Pero imagínate que Dios es el agua, el agua potable. Sí, claro. Pero para que llegue a tu casa el agua, se necesita una infraestructura de tubería, ¿sí? Y ya conocemos que hay una bomba de agua y una tubería, y etcétera, hasta que llega hasta la llavecita de tu casa, donde tú vas a hacer uso de ella. Bueno, yo creo que un bien necesario es la religión, ¿sí? Creo yo que es uno de los plataformas que tenemos para educarnos a cómo recibir esa agua, a cómo vivir esa agua, a cómo estar, ¿sí? Yo creo que eso es, hay que declarar eso, creo yo que es bien importante, y tener un ambiente sano a la hora de hablar de religión. Sí es necesaria un sistema religioso.
Pero tú dijiste algo muy, muy, muy certero y muy importante, es que Jesús mismo en la palabra de Dios reclama la postura de los religiosos al imponer cargas que aún ellos no podían llevar, ¿sí? Entonces, creo muy fielmente que nos convertimos en unos crucificadores de las mismas personas al imponer cargas que no podemos llevar, ¿verdad? Entonces, tienes mucha razón. Jesús hace reclamo a los fariseos, ¿no? No sé si te acuerdas tú aquella enseñanza del buen samaritano. El buen samaritano, está un hombre herido y él se detiene a ayudarlo. Pero ahí, unos versículos antes, enseña que había hombres religiosos, había hombres importantes, había gente adoradora o gente que hoy podemos conocerlos como levitas o como adoradores, que pasaron por ese lugar y no atendieron al hombre herido porque su prioridad era ir a cumplir un servicio doctrinal religioso. Exacto, sí. Y no se detuvieron a ayudar a aquel que necesitaba. Entonces hace un hincapié la palabra de Dios en un hombre samaritano. Recordemos que Jesús también fue criado en Samaria. Y resulta que es aplaudida la acción de este hombre samaritano, ¿sí? Entonces aquí quiero hacer un paréntesis así bien grande. Sí, claro. Hace poquito estaba escuchando una historia que me encantó porque decía que había un hombre que le hacen esta pregunta: si usted estuviera en una isla desierta y ahí quedara náufrago, ¿qué le gustaría tener a usted? ¿Una novela de Shakespeare o la Biblia? ¿Tú qué hubieras contestado, mi amigo? Si fuera estado, pues, la Biblia. La Biblia. Sí, claro. Es bueno tener amigos religiosos. Pues ahí te va esta contestación que a mí me encantó. Dicen que este hombre, cuando le hacen esa pregunta, se ríe y lo que dice él: me gustaría tener un manual de cómo hacer un barco. Sí, ahora, aquí, ¿hacia dónde voy con esta frase, con esta reflexión? En nuestro sistema religioso, yo me considero una persona. Tengo más de 25 años en la iglesia y en ese sistema religioso con el que hemos crecido, a veces nos enseñaron un tanto compleja la vida de la religión o de la relación con Dios, y nos hacen así tener unas ideas que se convierten en cargas que no podemos con ellas. Yo creo que se empiezan a convertir en lo que conocemos como estos dogmas que vienen de hombre. Y claro que habrá quien pueda decir, bueno, es que la Biblia también fue escrita por hombres. Pero creemos fielmente los cristianos que fue inspirada por el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, ¿verdad? Aparte vemos en las correlaciones que tiene cada versículo con otro versículo y cómo se complementan entre sí, cómo honran y alaban a Dios, o cómo describen en cada una de sus frases cómo es Dios. En la respuesta de este hombre, cuando él le dice las respuestas opcionales, él contestó muy simple: el manual de cómo hacer barcos. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Nos han enseñado un sistema religioso que no podemos con él. Así de fácil. Somos carne, somos humanos, ¿sí? Pero, sin embargo, esto no nos exime de vivir una vida conforme a los lineamientos que Dios nos enseña a través de su palabra, que nos los enseñan en la iglesia, en lo que se profesa como una religión. Ahora, cuando el hombre contesta esta respuesta, a mí me hace pensar algo. Nosotros como creyentes a veces hemos hecho dogmas tan grandes que nos enjaquecan a lo mejor, pero él dio una respuesta sencilla, común, práctica, y te vas dando cuenta conforme tú conoces la verdad de la Biblia, y esto se va a oír fuerte, pero a veces no la verdad que te enseñan en una iglesia, porque a veces hay iglesia que te enseña cosas que ni bíblicas son.
Exacto. Que ahorita te voy a poner unos ejemplos muy Ok. para chismear un rato. Aquí religiosamente. Aquí religiosamente. Pero si tú vas a la palabra de Dios, te vas a encontrar con cosas muy prácticas para la vida práctica, ¿sí? Fíjate, te voy a poner un ejemplo así muy básico. Una consejería con una pareja. Ahí te va, así. Perdón, tú sigue. Muy bien. Y Cuestiones técnicas. algo muy práctico así. Una pareja que tiene conflictos en su relación matrimonial, lo que tú quieras. Haz tu novela grande si tú quieres. No me importa, yo quiero esta vida contigo y si me tengo que morir, me voy a morir contigo. Okay. Religiosamente. Sí. Y te das cuenta que hay un fundamento bíblico que Sí. habla como un fundamento para la base de un matrimonio. El hombre ame a su mujer. Así es. Y ya la palabra amar es un contexto enorme. Sí. Y luego después dice, y la mujer respete a su marido. Ujú. ¿Ok? Entonces, cuando a veces se pierde esa postura entre el hombre y la mujer, ¿qué sucede? Crash. Obviamente hay fracasos. Desequilibrio. Un desequilibrio total. Pero yo me he tocado ver consejerías donde de repente le dicen, no, lo que pasa es que usted, señora, tiene que ayunar, tiene que doblar rodilla, tiene que hacer todo eso. ¿Y qué crees? A lo mejor la persona esa ya lo ha hecho comúnmente. Es parte de su estilo de vida, el buscar a Dios de diferentes maneras. Ujú. Pero a lo mejor lo que le ha faltado por cuestiones culturales es tener un respeto para la opinión de su esposo. Y el esposo, un carisma, un tacto, bueno, culturalmente, regionalmente, creo que a veces para tratar a nuestras esposas somos hoscos. Nos Ujú. falta a lo mejor cambiar nuestro estilo de vida y poder amar a nuestra esposa conforme a la palabra de Dios y con buena consejería. Sí. Hay partes como por ejemplo donde podemos entrar en malas interpretaciones también que regularmente, por ejemplo, cuando yo tenía un profesor en determinada escuela, no voy a decir, y este profesor estaba hablando en una clase de filosofía. Y estaba, no sé por qué el tema se desvió en parte, estaba hablando de la Biblia, pero estaba hablando cómo la Biblia mencionaba acerca de que la mujer debe estar sujeta a su marido. Y se quedó en esa parte y empezó la controversia. Empezaron, pues obviamente las mujeres a sentirse tal vez algo ofendidas o no muy de acuerdo con eso. Uh-huh. Pero se le olvidaba leer la siguiente frase que decía en la escritura, que decía, y maridos amen a sus esposas, Uh-huh. así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ese es el complemento, Claro. ese es el equilibrio. Pero cuando manipulas o se te van esas partes o no tienes esa interpretación, pues puedes caer también en esa religiosidad de decir, no, la Biblia dice que tienes que estar sujeta a mí y se acabó. No es sano. Ahora, no es sano. Ahora, vamos tratando de hilar una postura que estamos tomando aquí. Y creo que aquí va a ser bien sano platicar esto. No estamos en contra de la religión. No estamos en contra de que X ministro o sacerdote lleva sus formas de ser de tal manera. Ahora, ahí te va. Esto es algo bien tremendo. Hoy que tú tienes un matrimonio de 3 años. De 3 años, sí, Sí. bendito Dios. Que quede claro que Brandon sí sabe cuántos años tiene de matrimonio. No, ¿ok? efectivamente. Y qué bueno que no está tu señora aquí. Pero en estos 3 años de matrimonio tú te vas a dar cuenta, o ya te diste cuenta, que hay muchas cosas que culturalmente tú ya trajiste de tu casa. Claro. Y las trataste de implementar en tu matrimonio. Y tu esposa trajo de su casa. Bueno, hoy no estamos hablando de matrimonio. Es el próximo, Es el próximo podcast. Sí. Pero creo que va aquí hilando esto. Sí. Traen cada quien su maleta a la hora de casarse y Sí. luego de repente se dan cuenta de que esto choca aquí, esto choca allá. Sí. Y tienes que ir depurando cosas para tener una vida más sana. Sí. ¿Sí? Pero aquí el secreto es que culturalmente vamos arrastrando cosas. Ahora, el mismo caso en la iglesia, los pastores, los ministros, los sacerdotes, como le queramos poner, así les enseñaron, ¿sí? Ahora,
los religiosos de los que Jesús crucificaba, ahora sí nos vamos a regresar como 10 minutos de plática. A la hipocresía, a la hipocresía. Sí, a la hipocresía de la iglesia. A la hipocresía de la iglesia. Así. Pero vamos a regresar al punto álgido con el que empezábamos. Sí. Resulta que Jesús crucifica, critica, reprende al religioso, al fariseo. Pero hay algo interesante. El fariseo, ahí te va. ¿Qué es una de las cosas que Jesús espera de los creyentes? Que le conozcan a través de su palabra. Uh-huh. ¿Y qué crees que se dedicaban a hacer los fariseos? Pues a estudiar la palabra. Exacto. Y qué tremendo es que los que más estudiaban la palabra resulta que eran los enemigos de Jesús. Que resulta que ellos son los que lo criticaban. Que gracias a ellos lo crucificaron. Que ese era el plan que Jesús, en el cual venía. Así es. ¿Okay? De hecho, mismo Jesús dice, no se les fue revelado todo para que se cumpliera el propósito mío. O sea, esto era un plan del cielo. Para alcanzar a los gentiles. A los gentiles. Ahora, nos estamos metiendo aquí en una onda pesada, mi estimado. Pero, ahí te va, lo interesante es que los fariseos así habían sido enseñados. Así, esa era la educación que tenían, entonces por eso se comportaban así, ¿ok? Ahora, resulta que ellos imponían las cargas de las que hablábamos. Sí. Yo te puedo hablar de mis años de juventud, ¡Órale! Ya llovió. Ya llovió, hermano. Pero, cuando yo llego a la iglesia, a mí recuerdo que alguna vez el pastor que en ese tiempo estaba con nosotros, en alguna ocasión llegó a decir que ni siquiera era necesario que estudiáramos la universidad, que lo más importante era el ministerio. Y hoy en día, que yo soy ministro, yo no me atrevo a dar un consejo así. Uh-huh. Pero resulta que él en alguna parte de su vida fue enseñado de esa manera radicalmente. Ok, entonces, hoy en día yo no me atrevo a dar un consejo así, porque yo creo que Dios nos ha llamado a hacer, tener todos los elementos en nuestro entorno para poder ser ministros de calidad o para ser las familias de calidad. Hoy en día vivimos en un sistema de competencia que si tú solamente lees la Biblia te vas a quedar como un fariseo. Así es. Ahora, sí, porque la Biblia, esto es parte de la hipocresía, ¿no? Porque precisamente estos fariseos eran así porque, como dices tú, culturalmente pues también fueron enseñados de esa manera. Pero las escrituras no ignoraban el hecho de Cristo. Claro, lo que pasa ahora en la actualidad, refiriéndonos aquí en la actualidad, es que podemos conocer la Biblia, podemos conocer toda la Biblia, saberla toda la Biblia, pero el hecho de no practicar la verdad, el hecho de no aplicar lo que está en la palabra, es lo que pienso yo en particular, que nos lleva a ser parecidos o semejantes a los fariseos, hipócritas, porque conoces la palabra pero no obedeces y no manifiestas la palabra en tu vida. Una cosa bien importante, Brandon, que yo quiero sumar a una contraparte del fariseísmo, Uh-huh. pero quiero que nos vayamos a una época, no sé si decir semanas o meses antes del nacimiento de Jesús. A ver. Vámonos para atrás. Al nacimiento de Jesús, ¿ah? Nos vamos al nacimiento de Jesús. Ok. Imagínate estos magos de Oriente. Ok. Esas personas que estudiaban los astros, ¿ok? Ok. Que aquí es un tema también un poquito a veces controversial, porque, bueno, sería plática de otro sí. momento, otro podcast, podcast número 558,000, así. Pero resulta que cuando vienen los magos de Oriente, que la Biblia no dice que eran 3, ni tampoco dice que venían en elefante, en camello, en caballo. Claro. Lo sentimos, niños, por haber rompido toda su infancia. Perdón. Pero creo que Melchor, Gaspar y Baltasar es uno de los mejores mercadotecnias que ha tenido en nuestra era, ¿verdad? Sin faltarle al respeto a Papá Noel. Claro. Que
suponemos que ha haber sido primo de Jesús. Reyes de no es cierto. De lo mediático. No es cierto. Hay una historia detrás de cada personaje. Bueno, pero algo muy interesante es que a estos hombres magos de Oriente, ahí te va el secreto, se les es revelado a través del aprendizaje de los astros, del aprendizaje de las escrituras. Se les es abierto el conocimiento, se les es abierto el entendimiento y ellos empiezan a caer en una verdad. Te voy a meter a otra idea. No sé si ya viste la película de Soul. Disney, sí, ya. Sí. Bueno, estamos haciendo un comercial de Disney. Disney puede ser nuestro patrocinador en cualquier momento. No importa, podemos hacer contrato contigo. Así. Pero cuando está la película de Soul, no sé si te acuerdas que hay unos personajes que de repente quedan en oscuridad y no... y no tienen sentido de su vida. Sí. Van ciegos, están clavados en una cosa nada más. Ajá. Bueno, así me imagino yo que eran los fariseos. ¿Ok? Sí. Entonces los fariseos, ellos están metidos en la ley a grado tal de que se hacen inmutables a cambiar de parecer, a cambiar de perspectiva, solamente lo que les habían enseñado, están cegados. Entonces por esa razón es que son tan tajantes, por esa razón es que tienen esa cultura de esta manera religiosa. ¿Ok? Pero no creo yo que es como que, no, yo voy a hacer que todo el mundo sea así, no, sino que hay un trasfondo legalista que nos ha martirizado por muchas décadas, ¿verdad? Entonces, yo creo que, ahora, yo te puedo decir una cosa muy honestamente en mi persona. Para mí, hay situaciones dentro de la iglesia que a veces me llevan a tomar una posición religiosa. Y a veces yo me tengo que relajar tantito, meditar un poquito, regresarme a lo que las escrituras me enseñan y darme cuenta y poner una balanza si la decisión que voy a tomar y el consejo que yo voy a dar, ¿estoy actuando religiosamente o estoy actuando en el poder de la gracia, de la verdad de la palabra de Dios? Sí. ¿Ok? Sí, porque una cosa es lo que llamamos ser legalista, una cosa es lo que llamamos ser así, vaya, el estereotipo religioso, ¿no? El que te señala, el que te juzga y se cierra también, porque es un religioso así, ¿cómo se dice? Comúnmente conocido como alguien que se cierra en una sola idea, como dijiste ahorita acerca de los fariseos, que ellos estaban tercos en lo suyo, pero hay una diferencia que yo digo, por ejemplo, dentro de la iglesia, cuando se es celoso de la palabra, por ejemplo, cuando alguien está enseñando según la palabra, o sea, cuando alguien enseña algo y tú miras la palabra y dices, oye, esto es contrario a lo que me estás enseñando, sentir ese celo de la palabra, ¿es religiosidad o es hipocresía? No, hipocresía definitivamente no, pero ¿se pudiera ver como religiosidad? Mira, yo creo que también aquí hay que ubicarnos para qué fuimos llamados y para qué estamos aquí. Yo creo que es bueno tener un celo por la palabra, por la integridad de la palabra de Dios. Sí, claro. Y estar abiertos a aprender. Sí. A escuchar. Pero creo que nadie fuimos llamados a ser jueces de uno del otro. Ok. Creo que no. A mí Dios no me llamó a juzgarte, ¿sí? Pero a mí Dios sí me llamó a predicar. Sí. ¿Ok? Entonces yo puedo predicar una verdad. Ajá. Sigue. Pero sí estoy de acuerdo en pregonar una verdad, pero no puedo ser una persona súper acusativa. No puedo ser una persona que me la voy a pasar crucificándote, que me la voy a pasar juzgando, que me la voy a pasar diciendo, ustedes se van a ir al infierno. No. Porque nuestro deseo debe ser que se salven. Exactamente. O sea, no, porque caemos en el fariseísmo. Ojalá que a ti te haya pasado esto y tengas esta evidencia, pero yo me voy a ir a 20 años o a lo mejor más atrás. Sí. A ver, eché cuenta, sí. Me voy a ir 20 años atrás. Ok. Alguna vez, en algún evento donde iba un predicador a predicar su mensaje de salvación. Sí. Y
él predicaba 30 minutos de que todos se van a ir al infierno. Ok. Si no se arrepienten. En lugar, yo pienso que hubiese sido muy bueno predicar esos 20, 30 minutos en el Dios de gracia que te está dando oportunidad, que quiere que hagas un buen uso de tu vida, que quiere restaurarte, que te quiere meter en un proceso de disciplina, que cuando llegues a Jesús las cosas no van a ser fáciles, pero Él va a estar contigo. Ok, por ejemplo, yo ahí en eso pregunto, eso para los... Bueno, no podemos controlar quién entra nuevo y quién no entra nuevo, ¿verdad? Esto porque te iba a preguntar, o sea, ese mensaje acerca del infierno, porque pues el infierno pues es real, nosotros como cristianos creemos en el infierno. Me refiero a que, por ejemplo, cuando una persona se le predica siempre de amor y del amor de Dios, porque es uno de los atributos de Dios, que Dios es amor, es bueno, es omnipresente, omnipotente, pero ¿no crees que podemos caer como en un cierto conformismo, o no conformismo, sino como aquel que dice, bueno, hago esto, acabo que Dios es amor y me va a perdonar? Y olvidar la parte de que Dios también es justo, o sea, porque Dios es santo, ¿verdad? Y ante su presencia no puede haber nada impuro. Todos nosotros, dice Romanos, que todos estamos destituidos por cuanto todos pecamos. Por eso necesitamos de Jesucristo, de nuestro Salvador. Entonces, no es por nuestras obras, sino que es a través de Él que podemos tener ese acceso. Pero, ¿qué de las personas que en la iglesia, me refiero a los creyentes, sí, o sea, están viviendo una vida de doble ánimo? Y aquí tocamos el tema de la hipocresía, porque es ser hipócrita vivir una vida de doble ánimo. Y yo te lo digo por experiencia, porque yo fui así. Yo fui así en un tiempo y me arrepentí, le pedí perdón a Dios y yo creo en su perdón. Entonces, porque todos hemos sido hipócritas en algún momento de nuestra vida, ¿no? Es como veía en un video que decía, no porque el burro esté en una cochera es un coche. Correcto. O sea, y no porque yo esté en una iglesia soy cristiano. Entonces, ¿no crees tú que a veces se vuelve necesario que la gente entienda que Dios también es un Dios que va a venirte a juzgar en el tiempo debido, ¿verdad? No creo yo que Dios ahorita en estos momentos tal vez esté, como muchos dicen, ¿verdad? Está triste porque te necesita y ahí yo pregunto, ¿nos necesita el Señor o nosotros necesitamos a Dios? Y con esa pregunta, para terminar, pregunto lo siguiente: ¿necesita la iglesia también saber las consecuencias de no vivir una vida en santidad? Es necesario. Ahora, ese punto que tú estableces está buenísimo. Yo no predico a un Dios alcahueta. Ok. Amén. En el barrio, aquí conocemos mamás que son bien alcahuetas. Sí, cómo no. Viene el niño a tu casa, te quiebra un vidrio y la señora casi sale a defender a su hijo a golpear. Mi hijo no hizo nada. Sí. Entonces, yo no predico un Dios alcahueta. Amén. No predicamos un Dios alcahueta, definitivamente. Con todo respeto a cualquier creencia. Amén. Creo yo que hay una cultura tradicional que tú puedes ir a echarle a tu cuerpo alegría de toda la que tú quieras. Okay. Y puedes ir a hacer una confesión y ya eres salvo, y el fin de semana volver a hacer lo mismo, ¿Qué crees? Va a haber consecuencia con el hígado, con tu salud mental, con tu alma. Así, fácil. Ahora, yo predico a un Dios que ama, y por cuanto ama, disciplina. Ok. Te voy a poner, y no sé si aquí vamos a cerrar o quieres seguir, pero te voy a poner un ejemplo que... Sigamos, tenemos 10 minutos. Te voy a poner un ejemplo muy vívido para mí en esta última semana. Yo me levanto una mañana ansioso, pensando que algunos errores que yo cometí en el lapso de mi vida, en mi corta juventud que tengo, estos 38 años no son diokis. Pero en el lapso de mi vida yo he cometido algunos errores en el que se ven implicadas otras personas. Sí, yo consideré en ese momento que estaba acordándome de eso, que a las otras personas les fue bien, y que el que sigue afectado
soy yo. Ok, creo que ya voy entendiendo. Hay consecuencias en mi vida. Yo tomo decisiones económicas, comerciales, lo que tú quieras, inversiones. Y veo que otras personas salen beneficiadas a raíz de mi mala decisión. Y yo hasta la fecha sigo pagando las consecuencias. Okay. ¿Qué crees? Ese es un Dios justo. Que me dice que yo le debo pagar a mis acreedores. ¿Ok? Sí. Ahora, pero yo decía, Dios mío, pero tu palabra dice... Y yo bien religioso. Pues me levanto en las mañanas y digo, que tú, Dios, vas a poner en mí todo para bien porque yo te amo a ti, ¿verdad? Entonces sí. Me acordé de ese versículo que dice que todas las cosas acontecen para bien para aquellos que aman a Dios, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo me levanto hasta cierto punto con un reclamo. Pero cuando va pasando el transcurso del día, que yo mi moral la sentía así como que pobrecito de mí. Ese es el problema, que a veces podemos caer, victimizarnos. Sí, sí, o sea, es lo peor que podemos ser víctimas. Víctimas, sí, cocodrilo. Sí. Entonces, cuando yo este momento que va transcurriendo el día, que yo me voy dando cuenta de que Dios aprovechó esa circunstancia en disciplinarme a mí para que yo las próximas décadas no vuelva a cometer el mismo error. Entonces Dios en mí está formando un carácter de dominio propio. Ah, wow. Eso me impresiona porque yo creo que eso que tú has dicho que te pasó, que te sucedió, no tal cual, pero sí con el mismo ejemplo acerca de enseñarte a través de la disciplina. Uh-huh. Me refiero a que todo lo que haces tiene una consecuencia. Por ejemplo, no estamos diciendo nosotros como cristianos de que si fuiste un abusador de menores, por así decirlo, vamos a irnos a los extremos. Dios te perdona al abusador si se arrepiente de corazón, pero tiene que pagar la consecuencia de sus acciones. ¿Cuál es esta? Dependiendo de donde se encuentre. Si se encuentra en México, pues probablemente unos 40, 50, toda su vida en la cárcel. Y se encuentra en Estados Unidos, muy probablemente la pena de muerte, sea cual sea, tiene que pagar. Pero el perdón de sus pecados lo tiene a través del amor de Cristo, como dices tú. Definitivamente. Ahora, te pongo así un ejemplo. Ojalá que Dios permita que esa persona encuentre salvación y ojalá que al menos su vida y su alma sean salvadas. ¿Ok? Ahora, aquí te va otro, no sé cómo lo quieras poner, tip secreto de la vida o como tú quieras. Okay. O vamos a salirnos un poquito del contexto del tema álgido que teníamos de la cuestión religiosa. Sí, porque ahorita tengo una pregunta importante que hacer. Pero vamos a caer a donde mismo. Resulta que cuando la Biblia nos habla acerca de los frutos del Espíritu. Así es. Más bien, del fruto del Espíritu. Uh-huh. Y de las obras de la carne. Sí. Y de las obras de la carne menciona muchas fechorías que el ser humano hace. Pero cuando te vas al fruto del Espíritu, ahí te va. ¿Qué es lo que dice el fruto del Espíritu? Paz, mansedumbre, paciencia. ¿Qué crees? Todos estos puntos que nos habla el fruto del Espíritu, solamente los vas a obtener con disciplina para una formación de carácter. ¿Ok? Ese es el secreto de la vida real de Dios. ¿Sí? El fruto del Espíritu en tu vida es una formación de carácter. Y la única manera de tú formar un carácter es a través de la disciplina. Es la única. Si tú disciplina en Dios. En Dios, pero ahí te va. Okay. Vamos a irnos a un tema más personal. Okay. Brandon resulta que el jovencito hoy decide y dice, yo voy a bajar 15 kilos. Uf, bueno fuera. Resulta que para él bajar 15 kilos va a tener que tomar una sana alimentación y una disciplina con el ejercicio y con la alimentación. Un hábito. Vas a tener que convertir esa disciplina en un hábito. Y entonces se va a formar en ti un carácter el cual te va a rendir un fruto. Okay. Lo mismo sucede en nuestra vida personal. Lo mismo sucede cuando tú tomas la palabra de Dios y empiezas a caminar en la integridad de la palabra. Tú decías algo muy personal, el celo de la palabra, y empiezas a caminar en los principios de Dios. Entonces
Por ende, tú vives una verdad de Dios y no en una burbuja religiosa. Así es. Oye, la pregunta que te quería hacer antes de terminar, y que creo que mucha gente de la que nos está viendo a lo mejor se hizo al principio del video, es ¿qué podremos contestar a este tipo de personas que no se acercan a una iglesia por el hecho de justificar que hay personas hipócritas? Por ejemplo, yo puedo ser una persona, o cualquier otro que se hace llamar cristiano. Dicen las personas seculares que no pertenecen a una iglesia, ¿sabes qué? Yo miro que este hace esta tal cosa, que dice groserías, infinidad, te miran un montón de cosas, de defectos, y dices, tú estás viviendo una vida de doble ánimo, dice la persona secular, perdón, no tú, y toman eso como excusa como para no acercarse a la iglesia. ¿Tú qué podrías comentarle a la audiencia de respecto a eso? Fíjate que es una situación con la que ya me he topado más de 10 veces tal vez, el crucificar a otros por las acciones de otros, o crucificar a unos por las acciones de otros. Ajá. Ahora, ahí te va esto que a mí vamos a dejar no una interrogante, pero vamos a hacer una respuesta así un poquito más camuflajeada, ¿no? Okay. Supongamos que tú o yo te invito, Brandon, te invito a que un día me acompañes a mi iglesia, para que escuches, para que conozcas lo que tú quieres. Y tú me dices, no, porque sabes que yo conozco a una persona que también va a esa iglesia y es un hipócrita. Y es esto. Se llama Fersen. Sí, pero no le digas en ellos, ¿verdad? Entonces resulta que tú condenas, ¿verdad? Sí. Tú refutas esa invitación, no quieres ir. Entonces, yo le preguntaría a esa persona. Primeramente, ¿realmente tiene una necesidad, tiene un deseo? Le pudiera poner muchas preguntas para tratar de convencerlo, pero hay algo que la palabra de Dios nos dice a todos los que creemos en Cristo Jesús: por sus frutos los conoceréis. ¿En qué van a saber que ustedes son hijos de Dios? En que se aman unos a otros. Entonces, la palabra de Dios nos establece que el testimonio de nosotros es lo que va a beneficiar a una sociedad. ¿Sí? Así es. Es como aquella frase, es que no de nada sacan las frases que de repente sacan allá afuera, ¿no? Por ejemplo, el cambio comienza en uno mismo. Uh-huh. ¿Ah? O sea, quieres transformar al país, cambia tú primero, ¿no? Y puede ser un derivado de lo que dice la palabra, ¿verdad? O sea, porque el cambio es personal e interno. Y cuando tu testimonio afecta a tu alrededor, sí, a tu contexto. Entonces, cuando estás haciendo algo con tu vida, tal vez indirectamente estás afectando, o tal vez muy directamente estás afectando tu contexto. Una de las cosas que una vez nos pasó es que nos detiene un oficial de policía y nos hace sospechosos. Estábamos en el extranjero, en Estados Unidos. Okay. Y nos dice, no, es que trae una van y van muchas personas, y cuando va una van con muchas personas pensamos que lleva ilegales, y en este caso llevamos pura familia. Uh-huh. Y mi familia es un poquito grande, tú la conoces. Y resulta que cuando vamos ahí, pues mi primera reacción con el oficial, le digo, oiga oficial, usted es un asesino. Y dice, ¿por qué me dice eso? Le digo, porque usted usa una pistola y los que asesinan traen pistola. No, yo no ando matando gente. Digo, yo traigo una van con muchas personas y no llevo gente ilegal. Sí, entonces muchas veces crucificamos a la iglesia, al sistema religioso por un contexto a nuestro alrededor. Pero lo importante es que nosotros tengamos un buen testimonio de quién es Cristo Jesús en nuestras vidas. Así es. Ahorita que mencionas eso, para cerrar segundo podcast. Para cerrarlo, había un consejo que le había dado un pastor a un creyente, a un perteneciente a la iglesia, un hermano, vaya. Le decía, toma un vaso de agua, o sea, en tus manos, no que se lo tome literal, toma un vaso de agua en tus manos. Yo creo que ya lo habrás escuchado, pero para los que no lo han escuchado, toma un vaso de agua en sus manos, entonces dice, dale 3 vueltas a la iglesia caminando, sin que se te caiga el agua, ¿verdad? Y luego él, porque
bueno, voy a ponerlo en contexto porque no puse el contexto. Este hermano se fue a quejar con el pastor porque decía que los hermanos eran muy hipócritas. Y que los hermanos hacían muchas cosas que no estaban bien y que por eso ya no quería ir a la iglesia. Entonces por eso le puso este reto. Le dijo, toma un vaso de agua, agárralo y dale 3 vueltas a la iglesia, caminando. Y vienes. Hizo esto tal cual, ¿verdad? Y fue, y él estuvo muy concentrado en que no se le cayera el agua. Terminó las 3 vueltas y fue con el obispo, con el pastor. Y entonces le pregunta lo siguiente el pastor a este hermano y le dice, ¿notaste a las personas mientras caminabas? Y él dice, sinceramente no. Dice, ¿por qué? Dice, pues porque estaba muy enfocado en el vaso y que no se me cayera el agua. Y la reflexión era la siguiente, o sea, esa misma visión debemos tener hacia Jesús. Uh-huh. Poner nuestra mirada en Jesús y vaya, tener ese amor hacia los hermanos, que yo sé que es importante, considero que es muy importante. No, es que hay 2 diferencias cuando juzgas, porque a veces juzgas y tú haces lo mismo, eso te convierte en un hipócrita. Sí. A veces juzgas y lo haces por querer machacar a la persona y eso tampoco es correcto. No, porque estaremos haciendo leña del árbol caído. Exactamente, y yo pienso que cuando tú exhortas, como dice la palabra, que lo hagas, porque también toma otras medidas más drásticas ya cuando es creyente y no quiere entender. Ajá. Pero dentro de los primeros pasos es exhortar con amor, mansedumbre y tratando de entender qué es lo que está pasando. Y yo creo que a veces eso es lo que a muchos se nos ha olvidado en algún determinado momento. Mira, vamos a poner un ejemplo muy actual a esta fecha que estamos en este año 2021. Uh-huh. Pero por ejemplo, yo estoy en contra acerca de muchas medidas que los gobiernos han tomado respecto a esta pandemia que vivimos el día de hoy. Ok. Que si traemos cubrebocas, ¿sí? Pero ahí te va. Estamos sanatizados, perdón. Satanizados. No. ¿Qué? ¡Satanizados! No. Nos van a linchar por esto, pero me equivoqué. Ahí está el ejemplo de que el error es muy humano. Sí, definitivo. ¿Y el tuyo? El tuyo, hermano. Sí, qué bueno que yo no soy como tú. Este ejemplo que recién aportamos. Sí, claro. Me lleva a mí a posicionarnos cuando llega alguien nuevo a nuestras congregaciones, a nuestro núcleo de enseñanza, es reculturizarnos, uh-huh. Reaprender a vivir, no, algo decías tú, algo muy interesante, no machacarle la cabeza al prójimo, okay. Porque cuántos testimonios hemos escuchado de amigos que llegan a una iglesia muy quebrados, muy desvalidos en muchas áreas de su vida y se encuentran con un cuchillito de palo, o sea, sobre lo mismo, en lugar de darles un futuro, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Que es que la religiosidad está lastimando, lejos de estar edificando, lejos de estar construyendo, reconstruyendo nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es muy esencial tomarlo en cuenta, de como dice Romanos, de renovar nuestra mente. Uh-huh. Esa renovación de nuestra mente nos va a llevar a tener un proceso de disciplina, de constancia, y obviamente nuestros frutos van a cambiar, nuestros frutos van a ser diferentes, ¿no? Ya no vas a voltear para donde mismo, donde no deberías de haber volteado. Exacto. Ya no vas a hacer lo que usualmente hacías, inclusive un freno para lo que estás pensando. Y así es. Y creo firmemente que cuando recibes a Cristo en tu corazón es precisamente su espíritu quien también pone ese deseo de hacer las cosas que le agradan a Dios. Uh-huh. Y bueno, no sé si tengas algo más que agregar a todo esto. Mucho. Hay mucha tela donde cortar en este tipo de temas. Sí. Algo que yo le quiero decir a la gente que nos mira, que nos escucha, que sintoniza, no, porque no estoy en la radio, esto es para YouTube, ¿verdad? Pero pon tu mirada en Jesús, pon tu mirada en Cristo. Nosotros fallamos, nos equivocamos, no somos perfectos. Eso no significa que es una justificación para practicar el pecado, que es algo muy diferente a equivocarte. Entonces, pongamos la mirada en Cristo. Si miramos alrededor, todos, absolutamente todos, incluso nosotros, todos, somos propensos al error.
pero el único que no se equivoca es Jesús. Así es. Como noticia de último momento, Sí, claro, sí. la vas a regar. Ah. Sí, te vas a equivocar. Siempre hay algo que no vas a hacer de la manera correcta. Exacto. Porque somos humanos. Imperfecto. Y más cuando tienes un estudio y sí. la Y gente- subes videoreacciones hombre, de qué cancerbero. Y subes videoreacciones de cancerbero y te bombardean Ay, diciéndote que eres wow. un religioso No. cerrado. Qué bárbaro. No, No sé yo, qué yo, estoy haciendo aquí. yo bendigo a esa gente, realmente. Yo entiendo su postura. Y Alguna vez estuve ahí. eso es algo real. O sea, la vamos a regar todos los días, nos vamos a equivocar, pero no es nuestra justificación. Exacto. ¿Ok? Nuestra justificación número 1 es Dios, es Así Jesús. es, amén. Es el sacrificio de Jesús para la salvación. Definitivamente. 2. Yo te comentaba, yo no predico a un Dios alcahueta. Así es. Yo creo en un Dios que ama y por cuanto ama te va a Corrige. disciplinar, te va a Exactamente. corregir. ¿Sí? Por ahí, si alguna vez a ustedes les han dicho, ven a la iglesia y te va a estar muy bien todo, ¿qué crees? Lo más probable es que te están mintiendo. Uf. Sí, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, la palabra de Dios también incomoda. La palabra de Dios De hecho, considero que cuando incomoda... está ejerciendo. Habrá cosas que a lo Sí, mejor pues. tú dices, ya lo sé, qué bueno que me lo recordaron, Ujú, ¿ok? sí. Y que no se me olvide. La Biblia dice algo bien precioso. Aquel que está firme, afírmese más para que no la riegue. Sí. ¿Ok? Hay un versículo, no lo recuerdo. Dice, aquel que piense estar firme, cuide que no caiga, algo así. Correcto. Ese es el versículo que, Ese es el que yo me dije. refería. Ajá, entonces necesitamos todos los días. Ahora, la búsqueda de Dios no es un día yo voy el domingo a la iglesia. La búsqueda de Dios es 24/7. 24/7, constante. Correcto. Constante. Entonces, pues a lo mejor cerrando ahorita en este momento, yo pudiera aportar y decirle a toda nuestra audiencia, ahorita Brando les va a decir los comentarios de cómo se comporte en la red social, pero yo les puedo decir una cosa muy interesante. Tú y yo necesitamos todos los días de Dios. Y si tú hoy no sabes cómo hallarle el hilo a establecer esta relación con Dios, acércate a una iglesia, comprométete a una iglesia. Hoy en día hay muchas iglesias en redes sociales. Mira, mándales un inbox a los pastores, diles, me gustaría conocerles, me gustaría aprender más de usted, me gustaría comprometerme a hacer una vida de disciplina, porque es la única que nos va a llevar a tener frutos, ¿verdad? En la multitud del consejo está la victoria, dice Proverbios, ¿ok? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Amén. Entonces, hay principios fundamentales en la vida, en el universo, que si tú no los sigues, si tú los rompes, te va a ir mal, te va a ir pésimo. Pero el día de hoy yo te animo a que no te englobes o no te enamores de una religión. No, enamórate de Dios. Y Dios permitió la religión, la iglesia, para que por medio de ella podamos también ser disciplinados, estar en comunión unos con otros y podamos trabajar en nuestro testimonio, que es el que va a rendir frutos tarde que temprano. Bueno, es un placer, mi hermano, haberte tenido aquí en este espacio. Es tuyo. No, sí, es mío. Está bien, está bien. No, es un placer para mí haberte tenido aquí en este pequeño y humilde espacio. A todos los que nos escuchan, una vez más, son libres de comentar aquí abajo en la caja de comentarios cualquier cosa que les haya parecido. Bien. Por favor, con todo respeto, ¿verdad? Siempre con el respeto presente, ¿no? Y de igual manera bendigo a todos aquellos que no estén de acuerdo con lo que aquí se comentó y con los que estén de acuerdo igual, o sea, amor y paz para todos. Y recuerden siempre buscar a Jesús, ver a Jesús, imitar a Jesús. Y eso es todo lo que puedo decir por últimas palabras. O sea, de este episodio 2. Ay, qué miedo, últimas palabras. Yo voy a seguir hablando. No, gracias Brandon una vez más. Este espacio para mí es un privilegio estar aquí. Esto que has logrado tú con tu esposa, yo los felicito. La felicito a ella más que a ti. Gracias. Pero la verdad que estás viviendo el sueño de muchos. Gracias por sus comentarios, la verdad, vale la pena que comenten, vale la pena que le den like, vale la pena que compartan, inviten a otros a este canal.
Y espero yo que hoy podamos aportar un poquito a nuestra idea, a nuestra creatividad, a nuestra forma de pensar, y sea de bendición para ustedes. Y bueno, por ahí, Brandon, espero que compartas también ahí parte donde puedan estar en contacto con su servidor. Claro que sí, voy a estar dejando la información a lo largo del video y en la descripción del mismo. Y bueno, pues yo creo que eso es todo. Padrísimo. Padrísimo. Dios los bendiga a todos y no sé, pórtense bien. Dios los bendiga.